Este 24 de mayo, Félix Rosenqvist ganó de manera muy emocionante la edición 110 de las 500 millas de Indianápolis, en uno de los finales más cerrados, el más cerrado de la historia, luego de un espectacular duelo con David Malukas en las últimas vueltas de la competencia. La victoria, que fue por 23 milésimas, como decía, fue la más cerrada de la historia, en una prueba llena de duelos por la punta, dramas de estrategia y un par de banderas rojas causadas por la lluvia sobre el centro de Indiana. Pero este final se lo perdieron millones de aficionados que decidieron cambiar el canal para ver el inicio del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. Además, la carrera, a pesar del interés que generó Fernando Alonso en su carrera que perdió en 2017 y su fallida clasificación en 2019, no ha logrado recuperar la posición dominante que tenía en el automovilismo de los Estados Unidos hasta tal vez mediados de los años 90. Para colmo, el sueño de Tony George de multiplicar el automovilismo norteamericano de óvalo se resume en una carrera y una serie llena de extranjeros. Solo 12 estadounidenses largaron estas 500 millas de Indianápolis. De las 30 carreras que se han corrido desde 1996, solo 8 han sido ganadas por pilotos de Estados Unidos. ¿Qué pasó con la IndyCar y cómo le ganó NASCAR este duelo por el público de Norteamérica? En esta autohistoria hablaremos del Split, la división entre la CART y el Indianapolis Motor Speedway que dio un golpe de gracia al deporte motor de monoplazas en Norteamérica. Como vimos en la primera parte, que si no la han visto la pongo aquí arriba en el cuadrito, ambas categorías se dieron 1000 tiros en el pie para volver al mismo punto en 2008, porque al final, hasta el nombre, volvió a ser ese año el IndyCar Series que usaba la CART entre 1992 y 1996. En la previa a la Indy 500 y la US 500, IRL presentó una pelea judicial que ganó y obligó a CART a dejar de usar su marca registrada IndyCar, pero IRL solo podría utilizar este nombre hasta 2003. Tony George había generado un paquete competitivo con motores aspirados de 4 litros basados en bloques de fábrica de Oldsmobile y Nissan y chasis más anchos, robustos, optimizados para óvalos y de costos controlados, pero las carreras eran muy flojas. Un fallo de cronometraje terminó haciendo que AJ Foyt golpeara a Arie Luyendyk en plena celebración por el triunfo, y una carrera tuvo tantas banderas amarillas que se quedó sin televisión. Las 500 millas de 1997 se volvieron una burla a sus tradiciones. Tuvieron 35 vehículos en pista por esta norma de los 25 vehículos del campeonato de la CART que tenían su puesto asegurado. Se dio a correr durante 3 días debido a las constantes lluvias sobre Indiana y un final absurdo con una bandera amarilla que fue lanzada en la vuelta 199 y un reinicio en la vuelta 200 junto con la bandera blanca que generó el caos para la victoria final de Luyendyk. Lo único que sostenía la categoría era el peso de la Indy 500 y la buena relación entre Tony George y la familia France, dueña de la NASCAR y que ayudaba a subsidiar a IRL a través de las utilidades de su carrera en Indianápolis, la Brickyard 400. NASCAR, que ya partía con ventaja gracias a la popularidad de sus pilotos como Dale Earnhardt, Rusty Wallace, la familia Petty y su niño maravilla, el nacido en California pero criado en Indiana Jeff Gordon, ya empezaba a copar hasta el propio óvalo de Indianápolis. Desde su inicio en 1994, la Brickyard 400 se convirtió en un clásico comparable para los pilotos con las 500 de Daytona, la Southern 500 de Darlington o la Coca-Cola 600 que también se corría en el Memorial Day en Charlotte. Además, Tony Stewart combinaba sus temporadas como campeón de la IRL con una de la serie Busch, con el fin último de llegar a la máxima categoría, la Winston Cup, que ganaría por primera vez en 2002. Mientras tanto, CART decidió mantener la guerra mecánica con los motores V8, 2.65 litros turbocargados y 4 fabricantes, Mercedes-Benz, Ford, Toyota y Honda. Pero el dominio de Ganassi y luego de Newman Haas fue apabullante. Y para confirmar las críticas de Tony George, entre 1996 y 2007 solo tuvo un campeón norteamericano que fue Jimmy Vasser en esa primera temporada. La categoría, que implementó una pieza aerodinámica llamada el dispositivo Hanford, que buscaba frenar a los monoplazas en los superóvalos de Fontana y Michigan, se convirtió en la más rápida de la historia cuando Gilles de Ferran logró la pole para la carrera del 2000 en Fontana con una velocidad de más de 385 km por hora de promedio, el récord de un circuito cerrado. Pero mientras tanto, las sombras empezaban a arreciar sobre CART. Primero estaba el tema de la competitividad. Penske fracasó con su fábrica de chasis y decidió cerrarla en 1999. La categoría, que para ese año tenía 5 fabricantes de monoplazas, terminó convergiendo en Lola para 2002.
El mal resultado de Penske hizo que se fuera detrás Mercedes-Benz, que se concentró en su cooperación con McLaren en la Fórmula 1. Además, la seguridad era crítica. En 1998, en Michigan, un choque de Adrián Fernández en una carrera con el dispositivo Hanford hizo que se desprendieran las ruedas, saliera de despedida hacia el público y murieran desafortunadamente 3 asistentes. A esto se le sumaron en el 99 las muertes de Gonzalo Rodríguez, un joven uruguayo que se estrelló en el corkscrew de Laguna Seca en su segunda carrera con Penske y falleció de manera lamentable. Y de Greg Moore, una de las estrellas de la categoría, que en la prueba definitiva de ese campeonato 1999, en el que hubo un duelo tan cerrado entre Juan Pablo Montoya y Darío Franchitti, falleció al inicio de la prueba en otra carrera con el dispositivo Hanford. Esta era la última carrera de Moore con Forsythe antes de irse para Penske en el año 2000. CART buscaba arrebatar la popularidad de Indianápolis, aun los golpes que tenía la IRL debido a sus ganadores desconocidos y sus carreras de bajo nivel, con propuestas como una carrera de estrellas en Hawái, que se correría al final de ese 1999 con $5 millones para el ganador, que no se pudo hacer porque no se consiguió patrocinio ni quien televisara la carrera. De hecho, la televisión era uno de los grandes problemas de la CART. Los duelos de Zanardi, Montoya, Tracy, Moore, Unser Jr., Andretti en la CART eran muy emocionantes, pero no se podían ver fácilmente en televisión. Acá en Colombia teníamos a la CART en Canal A con Ricardo Soler y Jorge Leal, y a don Pablo Montoya haciendo el original Ricardo Jorge, no ese espurio que se inventó Da Vivienda en 2010. Pero en Estados Unidos, el principal mercado, las carreras solo se veían en ESPN, y los patrocinadores querían verse en televisión abierta, que para los monoplazas implicaba ABC Sports e Indianápolis. Bonplan, a todas horas me gustará. Nuevo Bonplan de Alpina, entrena alimentándote. La primera grieta en ese muro que tenía el split la abrió Chip Ganassi en el 2000, con mucha presión de su patrocinador principal, los almacenes Target. Ganassi había ganado 4 títulos consecutivos de la CART, con Basser en el 96, Zanardi en el 97 y 98 y finalmente con Montoya en el 99. Así que el equipo cruzó la línea y se presentó a la edición 84 de las 500 millas de Indianápolis. Aunque Greg Ray, campeón de la IRL del 99, ganó la pole y mandó al campeón de la CART del 99 al segundo puesto de la grilla, el dominio de Ganassi fue completo, gracias a la estrategia y al profesionalismo de su tripulación de pits. Montoya logró dominar durante 167 de las 200 vueltas de la carrera y así llegó a una victoria tranquila, a su cara en el trofeo Borg Warner y a la primera aparición pública de los gritos desaforados de don Germán Mejía Pinto en nuestros televisores, después en nuestros radios. ¡Celebremos! ¡Celebremos! ¡Es tuyo, Colombia! ¡Juan Pablo Montoya va a recibir la bandera de cuadro! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Juan Pablo Montoya! ¡Colombia! 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 ¡Celebrémoslo! ¡Colombia! ¡Juan Pablo Montoya! Un dato de color, desde 1969 con la victoria de Mario Andretti, solo un piloto ha ganado desde la segunda posición de la partida y fue justamente Juan Pablo Montoya. Quien sí tenía televisión abierta era NASCAR, que negoció un paquete en el 2000 con Fox, NBC y Turner para transmitir sus carreras en más de $400 millones de valor. La primera carrera de ese paquete fue justamente la primera carrera transmitida en la cadena Fox, las 500 millas de Daytona de 2001. Ni siquiera la lamentable muerte de Dale Earnhardt en la última vuelta de esta carrera atajó el crecimiento de los Stock Cars. De hecho, esa también fue la primera carrera de Chip Ganassi como propietario de vehículo en la categoría. Mientras que Roger Penske había estado presente básicamente de los 70, también estaba Carl Haas. Y el auto de Sterling Martin, que provocó el choque fatal del Intimidator, era uno de los 2 vehículos propiedad de Chip Ganassi. NASCAR, con este paquete televisivo, se apuraba a pelear mucho más allá del automovilismo. Ya tenía más audiencia que el cuarto de los deportes tradicionales de los Estados Unidos, el hockey sobre hielo de la NHL, y peleaba con la NBA y le ganaba por el tercer lugar. 2001 también fue la temporada más ambiciosa de la historia de la CART. La categoría tenía más de $100 millones en su bolsa, luego de haber puesto sus acciones a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq. Y había decidido que si no podía ganar dentro de los Estados Unidos, iba a tratar de ampliarse a nivel internacional, a pesar de que los patrocinadores exigían correr en Norteamérica. Se propuso que el calendario tendría 22 carreras, con competencias en Japón, México, Alemania, Inglaterra, Australia y Canadá.
La carrera de Brasil, que se había corrido de 1996 al 2000, fue cancelada porque la administración municipal de Río de Janeiro decidió abandonar su apoyo, aun cuando el campeón reinante era el brasileño Gil de Ferran. En 2001, la tercera carrera de la CART se iba a disputar en el Óvalo de Texas, una pista de 1,5 millas diseñada para los autos de NASCAR y en la que había corrido IRL sin problemas, pero incluso con el uso del dispositivo Hanford, las velocidades y las fuerzas G eran tan fuertes que los pilotos sufrían de pérdidas temporales de la conciencia en las curvas, algo no recomendable cuando se anda a más de 360 km por hora o 100 metros por segundo. Varios pilotos se quejaron de haber sufrido desorientación y mareos al bajarse de los autos. A petición de estos, la carrera tuvo que ser cancelada. CART debió pagar demandas millonarias y perdió el impulso de la película Driven, que se estrenaba ese fin de semana y que es uno de los mayores desastres de la historia del cine relacionado con el automovilismo, aunque su libreto tiene mucho parecido con el de la reciente película de la Fórmula 1 si cambiamos a Sylvester Stallone por Brad Pitt. Esta crisis no se compara con la vivida el 15 de septiembre siguiente. Ese sábado la categoría tenía programada la German 500 en el óvalo de Lausitzring, en la antigua Alemania Oriental. Los equipos se estaban acomodando y preparando para un fin de semana en carrera en territorio alemán, al cual se le seguiría otro en Gran Bretaña, cuando escucharon las noticias de un choque de un avión contra el World Trade Center de Nueva York. Como ya estaba todo listo en Alemania y no podían regresar a Norteamérica en medio de los cierres aéreos, la CART fue el único deporte basado en Estados Unidos que tuvo una competencia el fin de semana posterior a los atentados del 11 de septiembre. La NFL aplazó partidos, las grandes ligas aplazaron su postemporada y la NASCAR aplazó su carrera, que era justamente la más cercana a Nueva York, en el óvalo de New Hampshire, pero la CART se decidió a correr en Lausitz. Para callar a los críticos, la carrera cambió de nombre al 500 American Memorial y CART propuso donar $500,000 a las víctimas de los atentados del 9/11, parte de su bolsa de premios. Pero en carrera, a 13 vueltas del final, un Alex Zanardi que había regresado a la categoría luego de un año desastroso en la Fórmula 1 en Williams, perdió el control de su monoplaza a la salida de los pits. Alex Tagliani, un joven canadiense que había reemplazado a Greg Moore en el equipo Forsythe, embistió a Zanardi en uno de los accidentes más horripilantes que se haya visto en una carrera transmitida por televisión. El italiano, 2 veces campeón de la categoría, salvó su vida por muy poco y por la acción casi milagrosa de los médicos alemanes, pero perdió sus 2 piernas. Al final, la victoria de Kenny Brack fue lo menos importante de un fin de semana trágico. Otro dato de color, esta carrera ni siquiera fue transmitida en vivo en Estados Unidos, solamente se pasó hasta el lunes siguiente, mientras que en Alemania se transmitió en vivo y la televisora local, la Das Erste, la ARD, la televisión estatal alemana, prefirió cancelar la transmisión inmediatamente después del accidente de Zanardi. Al terminar el año, la CART sufriría su pérdida más importante, Penske. El equipo del capitán había vuelto en mayo a Indianápolis y ganado con Helio Castroneves, pero en carros que no tenían patrocinio. Su patrocinador principal, Marlboro, no podía ser auspiciante de los equipos en 2 carreras, en 2 series diferentes, debido a las leyes antitabaco. Así que, para asegurarse de poder mantener como patrocinador a Philip Morris, Penske decidió irse completamente a Indianápolis. Al año siguiente, Chip Ganassi y Michael Andretti, que después compraría el equipo Green, harían lo mismo por petición de Target y Motorola, respectivamente. Y detrás se fueron Honda y Toyota, que habían tenido un conflicto con la CART y fueron recibidos por los brazos abiertos por Tony George. La temporada 2003 de la CART, con estas peleas, era un triste espectro respecto a la categoría que había recibido solo 10 años antes al campeón reinante de la Fórmula 1. La serie, para reducir costos, congeló su desarrollo con un paquete estándar de motores Ford Cosworth, en parte motivado por esta pelea que tuvo con Honda y Toyota, y con chasis Lola de 2002. La pérdida de sus contratos televisivos con ESPN, la presión de los accionistas y una demanda de International Speedway, la filial de NASCAR dueña de Fontana, por la cancelación de la última carrera de 2003 debido a una serie de incendios forestales en el sur de California, hicieron que la categoría entrara en quiebra. Para colmo, IRL intentó comprar durante el proceso de bancarrota los motores y los derechos del Gran Premio de Long Beach, con el fin obvio de apagar la categoría. 3 dueños de equipo pelearon y lograron rescatarla, refundándola como Champ Car en 2004. Pero esta tenía un triste desenlace, corriendo en circuitos de segundo nivel, con muy pocos equipos, llenos de pilotos que pagaban por competir y pagándole como si fuera un infomercial o unas televentas a CBS para que transmitiera un par de carreras tradicionales como Long Beach. Mientras tanto, los buitres de la renombrada ya IndyCar estaban rondando. Pero al mismo tiempo, IndyCar perdía los elementos que habían motivado el split.
Los principales equipos luego de la desbandada eran los mismos de 1995, Penske, Ganassi, Andretti Green y Rahal. La IndyCar seguía teniendo un gran número de pilotos extranjeros con nombres como el neozelandés Scott Dixon, el brasileño Dario Castroneves, su compatriota Tony Kanaan y los británicos Dario Franchitti y Dan Wheldon. De hecho, los campeones de ambas categorías en esos años eran extranjeros, con Dario Franchitti y Sébastien Bourdais dominando ambos lados del split. Además, en 2006, la IndyCar, que había cambiado la fórmula a motores aspirados de 3 litros que quemaban alcohol etílico en vez de metanol, perdió a Chevrolet y Toyota, que decidieron concentrar sus recursos en NASCAR. Y además condensó su campeonato para evitar conflictos con la NFL, las grandes ligas y el nuevo Chase de la NASCAR. El Chase demostró un intento de NASCAR por superar definitivamente a la NBA y pelear con la NFL y el béisbol de las grandes ligas. Mientras CART daba sus últimos estentores e IndyCar decidía que acabar el año en septiembre, que empezaba en marzo, estaba bien, NASCAR creó un torneo de playoffs para que los aficionados no cambiaran sus carreras por, digamos, un partido de los Carolina Panthers o los Bravos de Atlanta. Aunque en ese momento la NASCAR tenía un pico de audiencia de 20 millones de personas que vieron las 500 millas de Daytona 2006, comparables a los partidos del Monday Night Football de la NFL y superiores por mucho a las finales de la NBA de ese mismo año, tal éxito no fue consolidado por miles de problemas, que espero tocar en un próximo video. Al final, IndyCar compró los derechos de la moribunda Champ Car en 2008, en medio de una desbandada de patrocinadores, pilotos y serios problemas para ambas categorías. Resulta llamativo cómo, a pesar de todos los intentos de buscar ese elemento diferencial, IndyCar regresó a las pistas estrella de kart. Road America, Long Beach, Detroit, Portland. La carrera de Cleveland en el aeropuerto fue reemplazada por una mitad urbana y mitad en el aeropuerto de St. Petersburg, en la Florida. El intento más fuerte de generar ese elemento diferencial fue en 2001, cuando IndyCar intentó una carrera final en el óvalo de Las Vegas, con un premio de $5 millones para Dan Wheldon si lograba ganar la prueba arrancando desde el fondo. Este intento acabó de una manera trágica, con solo de 11 de las 200 vueltas pactadas, y la muerte de Wheldon, quien había ganado las 500 millas de ese año. Tal vez la muestra más evidente de la falta de interés que terminó acabando con la IndyCar como uno de los deportes principales de Estados Unidos es como mientras la victoria de Juan Pablo Montoya en las 500 de Indianápolis del 2000 se vio en Colombia por televisión abierta en Caracol, la de 2015 solo se vio por cable en ESPN, a pesar de que había 4 colombianos en carrera y un quinto clasificó. Además, el reglamento técnico lleva congelado desde 2018 y el chasis básico desde 2012, un chasis que de hecho desarrolló Dan Wheldon, a pesar de incorporar un aeroscreen, una especie de parabrisas para evitar lesiones fatídicas como la del propio Wheldon en Las Vegas. Indianápolis empezó a tener problemas serios de audiencia con las fallas técnicas del Gran Premio de Estados Unidos de 2005 y la Brickyard 400 de 2008, y la caída de audiencia que dio la IndyCar y la pandemia. George finalmente decidió liquidar todo y vender a Roger Penske, el primer ganador de esta fractura que terminó siendo una victoria pírrica. En el momento del split, Penske tenía un equipo que estaba en caída libre. Seguramente, sin la fractura, los chasis Penske hubieran tenido el mismo desempeño mediocre que impidió que Al Unser y Emerson Fittipaldi clasificaran a las 500 de 1995. 4 años después, esto motivó el final de su proyecto de construcción de chasis para kart. En las 5 Indy 500, que Penske no participó entre 1996 y 2000, tenía la excusa de estar al otro lado de la barrera, mientras que terminaba la temporada de la kart de 1999 con un puesto 21 para su mejor piloto. Cuando el capitán volvió en 2001, lo hizo por todo lo alto, ganando 3 veces consecutivas el mes de mayo y siendo inmediatamente uno de los máximos dominadores. El capitán ha ganado 10 de las 25 carreras desde esta victoria de Castroneves en 2021, la mitad de sus 20 victorias en pista. Cuando en 2019 Penske le compra la IndyCar y la pista de Indianápolis a la familia Holman, George acumula aún más poder del que tenía en la carta, aunque este poder se ha diluido con decisiones como vender 1/3 de Penske Entertainment, la compañía administradora de IndyCar y del Motor Speedway, a la cadena Fox en 2025. Y el segundo ganador, por supuesto, fueron los France, los dueños de la NASCAR. El espacio que dejaron los grandes equipos y patrocinadores en el mercado televisivo con el split fue ocupado por los Stockers. Pilotos que habían empezado su carrera en medio de esta fractura, como Tony Stewart, Joel Allmendinger y Danica Patrick, terminaron en la NASCAR, así como otros campeones de la categoría como Juan Pablo Montoya, Sam Hornish Jr. y Dario Franchitti.
Tal vez el caso más llamativo de esto es el de Larry Foyt, el hijo adoptivo de A.J. Foyt, el heredero de uno de los apellidos más importantes de la historia de las 500 de Indianápolis y de los más fieles, hizo que A.J. reactivara su equipo de NASCAR para tratar de correr la Winston Cup del 2002, por orden del propio Supertex, sin importar que tuviera un equipo relativamente exitoso corriendo ese año en la IRL. Hoy NASCAR ha caído de esa posición de liderazgo debido a sus propios errores, y la posta la ha tomado la Fórmula 1 gracias a la serie de Netflix Drive to Survive y su conversión en un elemento de la cultura general. Pero quién sabe si los norteamericanos, en medio de los intentos por eliminar el vehículo de combustión y el tradicional repudio de Estados Unidos por el automovilismo europeo, mantengan ese interés. Es llamativo que mucha gente haya vuelto a mirar la Indy 500 este año en rechazo a un mal reglamento técnico de la Fórmula 1, lo que puede brindar una esperanza a la categoría. Pero sin esta cita de mayo en Indiana, la IndyCar no sobreviviría. Sin la Indy 500 tampoco habría Memorial Day para muchos y se perdería una de las carreras más importantes y más tradicionales del mundo. Prácticamente todo el automovilismo norteamericano tiene algo, así sea el hecho de correr en óvalos o el uso de banderas, se lo debe a Indy. Pero la carrera es un dominio solamente de esos fanáticos. Algunos de los mejores pilotos de los últimos 30 años en Norteamérica nunca corrieron las 500 millas de Indianápolis. No hubo un Jeff Gordon, un Kyle Busch, un Alex Zanardi, un Greg Moore o un Dale Earnhardt Jr. que corrieran en el mes de mayo. Y algunas participaciones atractivas internacionales han sido muy limitadas, con la excepción de Alonso con su 7º lugar en 2017 y su no clasificación en 2019. Aún este 24 de mayo, la victoria del sueco Felix Rosenqvist en un equipo en el que el dueño minoritario es Helio Castroneves fue desapercibida para millones de fanáticos que prefirieron ver cómo se llevaban el auto de Arvid Lindblad del circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Esta ha sido una autohistoria. Si te gustó este video, dale like, es gratis, suscríbete que nunca sobra y nos veremos en una próxima oportunidad.